Hola, soy la estudiante Carla Jasmine García Asensio. En este video voy a mostrar la exploración clínica sobre los 12 pares craneales. Como primer par tenemos al nervio olfatorio, donde vamos a ver su origen real y su origen aparente. El origen real del nervio olfatorio es el epitelio olfatorio de la mucosa pituitaria, donde el origen aparente del nervio olfatorio es la cara inferior del bulbo olfatorio y fosa craneal anterior. Su tipo de inervación es tipo sensitiva. Su función es percepción de los olores. En la exploración clínica del nervio olfatorio vamos a utilizar sustancias aromáticas, ya sea como café, vainilla, lavanda o algún tipo de sustancia aromática, ¿no? Donde vamos a pedir al paciente que cierre sus ojos y que identifique el olor, el aroma que estaremos pasando. Decimos al paciente que ocluya una de sus fosas nasales y decimos ¿a qué huele? Café. Y de la misma manera decimos que ocluya su otra fosa nasal. ¿A qué huele? Café. Y de la misma manera realizamos la misma maniobra pero con un distinto olor o aroma. ¿A qué huele? Vainilla. De la misma manera decimos que ocluya su otra fosa nasal. ¿A qué huele? A vainilla. Y con esta maniobra podemos identificar que el nervio olfatorio está en un buen estado. Las alteraciones que podemos encontrar en el nervio olfatorio son la anosmia, hiposmia y hiperosmia. Ahora vamos con el segundo par, que es el nervio óptico. El origen real del nervio óptico son las células ganglionares de la retina. Y el origen aparente son el ángulo anterolateral del quiasma óptico. Su tipo de inervación es sensitiva. Su función es conducción de la información visual hacia los cuerpos geniculados laterales y corteza occipital, donde estos son responsables de la agudeza visual, percepción cromática y campo visual. Aquí vamos a explorar tres funciones importantes que se exploran, que uno sería la agudeza visual, la campimetría por confrontación y la exploración del fondo de ojo. Bueno, en la agudeza visual nosotros vamos a evaluarlo con la tabla de Snellen, que este va a ser una visión de lejos a una distancia de entre 6 metros de distancia, donde el paciente debe leer desde la primera letra hasta no ser capaz de distinguirlo. Luego tenemos la cartilla de Heiger, que esta es una visión más de cerca a una distancia de 30 centímetros, donde de la misma manera el paciente debe leer desde la primera letra hasta no sea capaz de distinguirlo, ¿no? Luego, lo que yo voy a realizar sería contar los dedos a una distancia de 1 metro, donde le decimos al paciente ¿cuántos dedos ves? 1, ¿Cuántos dedos ves? 2, ¿Cuántos dedos ves? 1. Bueno, en la parte de campimetría por confrontación, nosotros nos ubicamos frente del paciente y decimos que vea un punto fijo, que en este caso va a ser nuestra nariz, y que no aparte la mirada de ello, donde decimos al paciente si nuestro dedo se mueve o no. ¿Se mueve o no? No. ¿Se mueve o no? Sí. ¿Se mueve o no? Sí. ¿Se mueve o no? Sí. Y podemos evidenciar que la campimetría del paciente está en un buen estado. En la exploración del fondo de ojo, nosotros aquí vamos a utilizar un oftalmoscopio, donde aquí vamos a evaluar la pupila de los vasos. Vemos y nos detectamos. Y de esta manera sería la exploración clínica de la exploración del fondo de ojo. En las alteraciones asociadas que podemos encontrar del segundo par craneal serían disminución de la agudeza visual, alteraciones en la percepción de los colores. En el campo visual encontramos escotomas, cuadrantanopsias, hemianopsias. En el fondo de ojo encontramos atrofia óptica, edema de la papila, alteraciones retinianas y pupilares. Es el nervio oculomotor.
El origen real es el núcleo motor principal del mesencéfalo que está a nivel del tubérculo cuadrigémino anterior y el núcleo conocido como el núcleo de Edinger-Wetzpal. El origen aparente es el borde interno del pedúnculo cerebral. Su tipo de inervación es motor somático y motor visceral. Su función es la inervación de los músculos extrínsecos del globo ocular como recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. A través de estos componentes parasimpáticos regula la miosis, que es el reflejo fotomotor. Como cuarto par craneal tenemos al nervio troclear. Su origen real es el núcleo troclear en el mesencéfalo por debajo del acueducto de Silvio, y el origen aparente está dorsalmente a los lados del frenillo de la válvula de Busen. Su tipo de inervación es motora sensitiva y su función es inervar el músculo oblicuo superior, que esto facilita la depresión, abducción e intorsión del globo ocular. Estos son fundamentales en los movimientos oculares coordinados. El sexto par craneal es el nervio abducen. El origen real está en el núcleo del abducen, en la protuberancia, y el origen aparente está en el surco bulboprotuberencial por encima de las pirámides bulbomedulares. Su tipo de inervación es motora y su función es inerva el músculo recto lateral responsable de la abducción ocular. Para la exploración del tercero, cuarto y sexto par craneal, aquí se va a evaluar de manera conjunta, donde vamos a ver que el oculomotor está integrado en 3 nervios craneales, que sería el tercero, el cuarto y el sexto. Aquí evaluamos la movilidad ocular. Vamos a comenzar la prueba viendo cómo se encuentran los párpados, donde le pedimos al paciente que se quede viendo fijamente a nuestro dedo, o en este caso sería la linternita, ¿no? Aquí vemos cómo se encuentra la hendidura palpebral, que en este caso se encuentra en buenas condiciones. Seguidamente valoramos la mirada en reposo. Aquí le pedimos al paciente que se quede viendo un punto fijo y nosotros observamos cómo se encuentran ambos ojos oculares, donde aquí observamos la presencia de desviaciones de los globos oculares o la presencia de algún movimiento anormal. Bueno, como vemos aquí en el paciente, observamos que se mantienen en mismo diámetro y disposición. Damos los movimientos oculares. Aquí vamos a sostener la cabeza del paciente y se le pide que siga la vista de un dedo, o en este caso la linternita, colocado a distancia de 30 o hasta 60 centímetros de longitud. En este tiene como objetivo, se mueve a las direcciones cardinales del campo visual. Vamos a valorar el lateral para valorar el recto externo. Pedimos al paciente que siga. Luego valoramos medial para valorar el recto medial o interno. Luego arriba y lateral para valorar el recto superior. Luego abajo y lateral para valorar el recto inferior. Luego arriba y medial para valorar el oblicuo menor. Luego, como último, abajo y medial para valorar el oblicuo mayor. Seguidamente valoramos la revisión de las pupilas. Aquí vemos su tamaño y diámetro. El tamaño debe ser de entre 4 a 5 milímetros en forma normal y que se tienen que mantener en un mismo tamaño. Estos van a ser llamados isocóricas. Bueno, en la parte fotomotora, nosotros con un haz de luz ponemos sobre las pupilas, alumbramos y vemos la contracción pupilar, donde podemos evidenciar que existe una buena contracción pupilar. Seguidamente, en la parte consensual, nosotros de la misma manera que anteriormente lanzamos un haz de luz y vemos la contracción de la pupila del lado contralateral.
vemos cómo se va al lado contralateral. Parte de acomodación, nosotros decimos a la paciente que vea un punto lejano, sigue el punto lejano, luego que vea el punto cercano. Aquí podemos ver la contracción de las pupilas. En las alteraciones asociadas que podemos encontrar del tercero, cuarto y sexto par craneal serían diplopia, ptosis y midriasis. También tendríamos dificultad para el movimiento hacia abajo del globo ocular. También tendríamos diplopia horizontal, que sería la desviación del ojo hacia adentro. El quinto par craneal es el nervio trigémino. El origen real está en las raíces sensitivas del ganglio trigeminal de Gasser, también en las raíces motoras de los núcleos masticadores en la protuberancia. Su origen aparente está en la cara anterolateral de la protuberancia. Su tipo de inervación es mixta y su función hay sensitiva y motora. En la función sensitiva, estas van a inervar la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica de la cara, mucosa oral, nasal y los dientes. En la motora, esta va a inervar los músculos de la masticación, el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Para la evaluación del quinto par craneal, que es el trigémino, estos se van a dividir en funciones motoras y sensitivas. La sensibilidad que nosotros vamos a evaluar es la sensibilidad al dolor. Para eso nosotros nos auxiliamos de un elemento que termine en punta. Y para realizar la prueba, nosotros tenemos que pedirle al paciente que cierre los ojos. Para lo cual, como recuerdo, nosotros tenemos que recordar que el nervio trigémino tiene una rama oftálmica, rama maxilar y una rama mandibular. Para esto vamos a hacer un ligero piquete sobre la primera porción, solicitándole al paciente que identifique el estímulo que le estamos dando. ¿Qué fue lo que sintió? Pinchazón. Este y este es lo mismo. Sí. Primera rama del trigémino normal. Este y este es lo mismo. Sí. Segunda rama del trigémino normal. Este y este es lo mismo. Sí. Tercera rama del trigémino normal. El siguiente punto que nosotros vamos a evaluar es la función que está relacionada con los músculos masticatorios. Sabemos que los músculos masticatorios dentro de la función del nervio trigémino es muy importante. Para eso nosotros pedimos al paciente que apriete los dientes y seguidamente nosotros vamos a palpar el músculo macetero. Palpamos, luego decimos al paciente que abra la boca, para lo cual colocamos nuestra mano en el mentón y creamos una contrarresistencia. Y ver la fuerza en la cual puede ejercer este movimiento, donde nosotros podemos evidenciar que el músculo macetero está en correcta funcionalidad. El otro punto que realizamos dentro de los movimientos, va a depender del nervio trigémino, va a ser la función de los pterigoideos. Estos son los músculos que se encargan en la masticación también, sobre todo en la acción de meter los alimentos. Para esto pedimos al paciente que haga movimientos laterales de la mandíbula. Así. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Para lo cual nosotros vamos a crear una contrarresistencia también. Para explorar el reflejo corneal tenemos que tener un objeto que termine en una fibra delgada, como este. Puede ser una torunda que no lesione el globo ocular. Lo que pedimos al paciente que vea un punto fijo y vamos a colocar sobre la fibra, y colocamos, y esto va a crear un reflejo donde el paciente va a cerrar los ojos, ni bien colocamos nuestra fibra delgada.
El siguiente punto y el último va a ser el reflejo maseterino, para lo cual nosotros vamos a pedir al paciente que abra ligeramente la boca. Nosotros colocamos nuestro dedo o alguno de nuestros dedos y hacemos un golpeteo y crea un reflejo donde el paciente cierra, ¿no?, la boca, un estímulo. Las alteraciones asociadas que podemos encontrar en el nervio trigémino van a ser alteraciones de la sensibilidad facial, neuralgia, pérdida de reflejo corneal, debilidad de los músculos de la masticación. El séptimo par es el nervio facial. El origen real está en el núcleo motor facial, expresión en el núcleo salival superior parasimpático y en el núcleo del tracto solitario, gusto. El origen aparente está en el surco bulbo-protuberencial, su tipo de inervación es mixto y sus funciones tienen funciones motora, sensitiva y parasimpática. En la motora, estas inervan los músculos de la expresión facial como estapedio y estelioideo. Y en el sensitivo, estos son los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua. Y en los parasimpáticos, estas están las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales. Nosotros vamos a evaluar la función motora y sensitiva. En la función motora, nosotros vamos a evaluar la función de los músculos de la cara. Para esto pedimos al paciente que frunza el ceño, que eleve las cejas hacia arriba y aquí vemos los repliegues de la frente, que cierre los ojos y los apriete. Para esto nosotros hacemos esta maniobra para ver si existe resistencia, una correcta resistencia. Que frunza la nariz, que infle las mejillas. Para esto también realizamos esta maniobra para ver si hay resistencia. Que muestre los dientes superiores e inferiores y que sople. La función sensitiva, nosotros vamos a determinar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Con esto vamos a hacer con soluciones acuosas débiles como azúcar o sal. Para lo cual nosotros no vamos a decir al paciente que estamos poniendo sal o azúcar, ¿no? Y decimos que abra la boca y ponemos en los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Qué siente? Salado. Y de la misma manera realizamos la misma maniobra en el lado contralateral. ¿Qué siente? Salado. Y ahora con la otra solución, de la misma manera realizamos la misma maniobra. ¿Qué siente? Dulce. Las lesiones asociadas dentro de este nervio facial serían parálisis central, que sería desviación de la comisura bucal hacia el lado sano. Luego sería parálisis periférica, que sería la afectación de toda la hemicara. Tendríamos pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, alteraciones en la producción de lágrimas y salivas. El octavo par craneal es el nervio vestíbulo coclear. El origen real está en el ganglio espiral de Corti, que es componente coclear, y en el ganglio scarpa, que es componente vestibular. El origen aparente está en el surco bulbo protuberencial lateral al nervio facial. Su tipo de inervación es sensitiva. En la función tenemos en la coclear audición y en la vestibular equilibrio y orientación espacial y reflejos vestibulo-oculares. Nosotros evaluaremos la agudeza auditiva, para lo cual pedimos al paciente que cierre los ojitos y hacemos un roce, donde el paciente tiene que identificar a qué lado va el roce. ¿Qué lado? Izquierda. ¿Qué lado? Derecha. Ambos lados. Izquierda. Derecha. Y de esta manera se evalúa la agudeza auditiva. Para la prueba con diapasón, nosotros vamos a evaluar dos maniobras, que es el Rinne y el Weber. En el Rinne, nosotros vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y cada
que no escuche ruido nos informe. Pero la manera en la que nos va a informar va a ser donde el paciente va a elevar la mano y cada que no escuche lo va a bajar. Ya. 1, 2 y 3. Donde ubicamos el diapasón en la apófisis mastoide. Ya. Luego, seguidamente, ponemos en la parte frontal del oído. Y de la misma manera. Esta maniobra también se hace tanto en el lado izquierdo y derecho o viceversa. Y en la maniobra de Weber nosotros vamos a ver la conducción o que la conducción ósea sea igual a la conducción aérea, donde nosotros ubicamos el diapasón en el centro. ¿Escuchas en ambos lados? Sí. Y de esta manera se realiza la maniobra de Weber. Dentro de las lesiones asociadas dentro de este par craneal tenemos rama acústica, sordera. En la rama vestibular central tenemos vértigo mal definido, nistagmo irregular, Barani, Romberg y marcha de tandem indistintos. También tenemos en la rama vestibular periférica vértigo bien definido, fase rápido de nistagmo al lado contrario de la lesión. También tenemos Romberg, Barani y marcha de tandem hacia el lado lesionado. El noveno par es el nervio glosofaringeo. El origen real está en el núcleo ambiguo motor, en el núcleo salival inferior parasimpático y en el núcleo del tracto solitario gusto y sensorial. El origen aparente está en el surco retroolivar. Su tipo de inervación es mixta y su función aimotora y sensitiva. En la motora inerva el estilofaringio, elevador de la faringe en deglución. En la sensitiva está en el gusto del tercio posterior de la lengua. También tenemos en la faringe, amígdalas y oído medio. También tenemos la parasimpática, que es la glándula parótida a través del ganglio óptico. Como décimo par tenemos al nervio vago. El origen real está en el núcleo ambiguo motor, el núcleo dorsal del vago parasimpático, núcleo del tracto solitario sensorial. El origen aparente está en el surco retroolivar. Su tipo de inervación es mixta. Su función en la motora tenemos los músculos de la faringe, laringe y paladar. En la parasimpática, vísceras torácicas y abdominales. En la sensitiva está el oído externo, faringe, laringe y vísceras. Y también va a regular el reflejo nauseoso y la fonación. Para la exploración del noveno y décimo par craneal, que serían el glosofaringeo y el vago, estos se van a evaluar de manera compartida, o sea, junta, ya que estos van a tener el mismo origen anatómico. Dentro de las funciones que vamos a explorar dentro de estos nervios van a ser la fonación, la deglución, el paladar y la úvula y el reflejo nauseoso. Dentro de la fonación, esto se va a explorar dentro del interrogatorio, donde nosotros vamos a ir escuchando la voz del paciente, su tonalidad de voz. Si tiene una voz nasal, que eso serían unas alteraciones comunes dentro del ámbito hospitalario. También en la exploración de la deglución, nosotros vamos a pedir al paciente que tome un sorbo de agua, donde nosotros veremos en el movimiento que se realiza a nivel faríngeo, donde si el paciente tiene algún problema al deglutir, puede presentar alteraciones como cialorrea, puede presentar alteraciones como disfagia o odinofagia. En la exploración del paladar y la úvula, nosotros le pedimos al paciente que abra la boca y podemos ver la anatomía, ¿no?, del paladar y la úvula, donde podemos ver si están en una adecuada posición y donde vamos a decir al paciente que pronuncie A. Aquí podemos ver el correcto funcionamiento del paladar y la úvula, donde si existiría alguna alteración, la úvula se va a ir desplazando hacia el lado sano. Para el reflejo nauseoso, de la misma manera, pedimos al paciente que abra la boca y con un bajalenguas
vamos a provocar el correcto reflejo nauseoso. Una vez más, las alteraciones que nosotros podemos evidenciar dentro de estos pares craneales que se hacen de manera conjunta serían neuralgia, dolores paroxísticos en la parte posterior de la lengua, fosa amigdalina, faringe, ángulo de la mandíbula o el oído. También podemos evidenciar disfonía y disfagia. Como 11º par tenemos al nervio accesorio. El origen real está en las raíces bulbulares y las raíces espinales. Su origen aparente está en el surco retroolivar del bulbo y las raíces espinales ascendiendo por el foramen del magno. Su tipo de inervación es motora. Su función es inerva el esternocleidomastoideo, rotación y flexión del cuello, y el trapecio, que es elevación de los hombros. Para la exploración clínica del 11º par craneal, que es el nervio accesorio, nosotros vamos a evaluar dos músculos importantes que son el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, para lo cual vamos a pedir al paciente que eleve sus dos hombros y nosotros vamos a hacer una contrarresistencia para ver si hay una adecuada función del músculo. Ya. Y como podemos evidenciar que hay una adecuada función del músculo trapecio. Y para la examinación del músculo esternocleidomastoideo, nosotros vamos a decir al paciente que gire su cuello tanto izquierdo o derecho, o al revés. Decimos al paciente que esta vez al lado izquierdo, que gira al lado izquierdo, y nosotros hacemos una contrarresistencia. Y aquí podemos evidenciar que hay un buen funcionamiento del músculo esternocleidomastoideo. Al lado contrario, hacemos contrarresistencia y podemos evidenciar que de igual forma hay un buen funcionamiento del músculo esternocleidomastoideo. Las alteraciones que podemos encontrar en el músculo trapecio o esternocleidomastoideo son paresia del esternocleidomastoideo y el trapecio. Como 12º par tenemos al nervio hipogloso. El origen real está en el núcleo hipogloso del piso del cuarto ventrículo y en el origen aparente está el surco preolivar entre la pirámide vulvar y la oliva. Su tipo de inervación es motora. Su función es inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Estos son fundamentales para la articulación, deglución y manipulación de alimentos. Exploración del 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, nosotros revisaremos de lengua. Primeramente pedimos al paciente que abra la boca y vamos a revisar la lengua en reposo. Abra la lengua y revisamos la lengua en reposo. Si también existe, en la exploración veremos si existe alguna deformidad, alguna alteración o alguna desviación, ¿no? Como podemos evidenciar, existe una buena ubicación de la lengua. Luego, seguidamente, decimos al paciente o pedimos al paciente que saque la lengua, donde vamos a evidenciar si existe alguna desviación, donde podemos evidenciar si hay alguna alteración, ¿no? Y seguidamente, posteriormente, decimos al paciente que saque y meta la lengua. Aquí vemos una correcta función del músculo de la lengua. También pedimos al paciente que desvíe la lengua tanto izquierda o derecha o a cualquier lado. Ya. Posteriormente decimos al paciente que presione la lengua en una de sus mejillas, donde nosotros vamos a hacer una contrafuerza y vamos a ver una correcta función del músculo de la lengua. Posteriormente hacemos al lado contrario y hacemos una contrafuerza y de esta manera podemos evidenciar que hay una correcta funcionación del músculo de la lengua. Las alteraciones que podemos evidenciar, ¿no? Si existe alguna alteración en el nervio hipogloso, son desviaciones de la lengua hacia el lado de la lesión. También podemos encontrar atrofias.